pulmonar crónico, en latín, tiene tres elementos: corazón, pulmón y cronicidad, tiempo. Hay mucha gente que le gusta decir corazón pulmonale crónico o cor pulmonar. No, si se habla en español, que sea en español, corazón pulmonar o cor pulmonale en latín. Porque si no es como Spanglish, pues entonces mezclar español con inglés, que a lo mejor es muy glamoroso, muy cool, pero no está bien. ¿Qué tiene el corazón pulmonar crónico? Una secuencia de tres cosas. Todo va a ser una secuencia de tres cosas. Y a veces es confuso, y a veces, les voy a decir al final, Yabadrak, se los quiere confundir, y hay algunas personas que ya de hecho están confundidas. El cor pulmonar crónico fue descrita por un caballero de apellido White, el mismo del Wolf Parkinson, el mismo, ¿ya? Don Paul White, Don Paul Dudley White. En 1947 ya definió el corazón pulmonar crónico. Y la definición, presten atención, es el crecimiento del ventrículo derecho, pero no es la hipertrofia, no es la dilatación, es el crecimiento. ¿Y dónde está la diferencia entre crecimiento e hipertrofia? Que el crecimiento puede ser por tres mecanismos. Puede ser un crecimiento por hipertrofia, por supuesto que sí. Puede ser un crecimiento por dilatación, claro que sí. Y puede ser un crecimiento por las dos cosas. Puede ser crecimiento por dilatación y por hipertrofia. Como resulta que estamos de afuera, nosotros la única manera de definir si esto es dilatación o hipertrofia sería ver en eco, o ver la pieza anatómica, o ver en biopsia, o ver de alguna manera de afuera. No podemos prejuzgar qué es. Entonces, en cuenta de jugarnos a hipertrofia, a dilatación o las dos cosas, es mejor decir crecimiento, porque el crecimiento puede ser las tres, o puede ser una más. Entonces, para no quemarme, utilizo el término de crecimiento, no hipertrofia, no dilatación, que es el resultado de, es decir, esta es una consecuencia, este no es el inicio del problema. ¿Cuáles son las causas? Tres posibles etiologías de esto que es cor pulmonar crónico, tres palabras. Puede ser el resultado de una alteración estructural o funcional por enfermedades broncopleuropulmonares, enfermedades bronquiales, pleurales, pulmonares. Puede ser el resultado de un problema tóracoesquelético, o puede ser el resultado de un problema vascular pulmonar. Tres posibilidades: enfermedades broncopleuropulmonares, de pared torácica o tóracoesquelética, o vascular pulmonar. Tres posibilidades igual. Se darán cuenta que aquí no entran valvulopatías, aquí no entra enfermedad de Chagas, aquí no entra virosis, aquí no entra nada más. Me lo va a firmar el 8. Yo lo firmo. ¿Dónde está mi nombre? ¿Ven? Sí, Ajá. está marcadito. Porque si no, no tendría sentido. Por favor. Entonces, tres son las posibilidades. No hay aquí valvulopatías, no hay miocardiopatías, no hay nada más que estas tres posibilidades: enfermedades broncopleuropulmonares, enfermedades tóracoesqueléticas y enfermedad vascular pulmonar. Reitero, el cor pulmonar crónico es una consecuencia. ¿Cómo una consecuencia? El concepto verdadero es este: crecimiento del ventrículo derecho secundario a algo broncopleuropulmonar, tóracoesquelético, vascular, crónico. Entonces es el resultado de algo tardío, es
crecimiento del ventrículo derecho, corazón. Secundario, un problema broncopleuropulmonar, tóraco-esquelético vascular pulmonar, pulmón, de muy largo tiempo de evolución, crónico, corazón, pulmonar, crónico. Han debido tener ustedes probablemente esta experiencia. A lo mejor han tenido esta experiencia, que es la de meterse en una piscina o meterse en el mar. Cuando uno se mete a la piscina, hay una sensación de opresión, ¿no? Me empieza a apretar el agua. Normalmente nosotros tenemos una presión intratorácica dentro que es negativa. Nuestra presión dentro del tórax es negativa. Si algo nos aprieta de afuera, nos modifica la presión interna. Si hay una enfermedad pulmonar, por ejemplo, se modifica la presión intratorácica. Si hay una enfermedad tóraco-esquelética, donde el tórax deja de ser el cilindro que es y se convierte en un tornillo, las presiones y las resistencias dentro cambian. Y si yo tengo un problema vascular, por ejemplo, una vasculitis, un lupus, una sarcoidosis, el problema vascular pulmonar va a alterar la presión en relación afuera, va a aumentar la presión intratorácica. Entonces, la arteria pulmonar va a aumentar su resistencia y va a tener el ventrículo derecho que vencer una resistencia mayor. Normalmente la sangre sale del corazón con una presión 120 y llega a la aurícula derecha con una presión de 0. Por eso la sangre vuelve. Hay un fenómeno de Venturi dentro de la aurícula. Chupa la sangre. La presión con la que la aurícula manda la sangre de aurícula derecha al ventrículo derecho es 5 milímetros de mercurio. 0 es de diastólica, 5 de sistólica auricular. El ventrículo derecho recibe esa presión arterial como 5 de sistólica auricular, 5 de diastólica ventricular. Y el ventrículo tiene una presión sistólica para pulmonar de más o menos 10, 12, 18, digamos, como máximo. Lo usual es que el ventrículo izquierdo se maneje con 120 y el derecho con 12. Hay 10 veces diferencia del izquierdo con el derecho. Cuando uno se mete dentro del agua, la presión intratorácica aumenta y el ventrículo derecho tiene que bombear con un poquito más de fuerza. ¿Hasta cuánto se considera normal? Hasta 25. Todo lo que está por encima de 25 milímetros de mercurio es hipertensión pulmonar. ¿Está bien? Como el ventrículo tiene que luchar contra eso, pues aumenta la fuerza. Hay N clasificaciones que hablan de las causas. Hay N causas. Hay diferentes entidades broncopleuropulmonares, hay anatómicas de la pleura, de los pulmones. ¿Cuál es de la pleura? Pleuritis inespecífica, pleuresía, mesotelioma, tumores de la propia pleura. De los pulmones, un montón, ¿no? Neumonías, atelectasias, secuestro pulmonar, enfisema, una enorme cantidad de cosas pulmonares. De la tráquea, traqueomalacia, traqueitis. De los bronquios, un montón también, ¿no? Desde el broncoespasmo hasta la ruptura de los propios bronquios en formación de bulas, de cavernas. De acuerdo a la gente etiológica, un montón también, enfermedades parasitarias, el quiste hidatídico pulmonar, una enfermedad, una enorme cantidad de enfermedades pulmonares. Hay, de acuerdo a alteraciones funcionales, también bronconeumopatías restrictivas, bronconeumopatías obstructivas, bronconeumopatías mixtas. Y en relación a enfermedades relacionadas con cuestiones laborales, peor todavía, ¿no es cierto? La silicosis, las neumoconiosis diversas, asbestosis, una enorme cantidad, bipesosis, un montón de cosas. Para muestra un ejemplar común, la tuberculosis. Esta imagen, la grande, en placa PA, es una TV biliar. Y aquello, esta marquita aquí blanquecina,
es un chancro de inoculación, complejo de Ghon. Complejo de Ghon es una tuberculosis ganglionar dentro del propio pulmón. La tuberculosis en todas sus manifestaciones es una enfermedad pulmonar. Puede ser pleural, TB pleural. Puede haber una paquipleura secundaria a tuberculosis también. Puede haber un empiema tuberculoso también, ¿no? Puede ser. Fíjense, esta imagen es una tuberculosis residual, fibrótica, con todo el pulmón jalado hacia el ápex o el ápice del pulmón derecho, y puede haber alteraciones relacionadas con destrucción cavitaria y la aparición de cavernas, ¿no? Es algo de este tipo, como si estuviera queso. Todo esto, que es pleuropulmonar o bronquial, va a llevar al aumento de la resistencia y que el corazón derecho trabaje un poquito más. Lo segundo, ejemplo, número 2, problemas tóraco-esqueléticos. La tuberculosis también, el mal de Pot, destrucción vertebral con alteraciones, y hay otras cosas que no tienen que ver necesariamente con tuberculosis, escoliosis, lordosis, alteraciones tóraco-esqueléticas que modifican la citoarquitectura del tórax, de tal manera que eso no tiene el movimiento de expansión, está rígido. A veces pasa esto, lo han debido ver ustedes, una enfermedad autoinmune, artritis reumática deformante, que compromete articulaciones pequeñitas. En un curso evolutivo ulterior, la complicación de articulaciones pequeñas se convierte en articulaciones grandes. Las personas tienen deformidad en ráfaga de las manitos, de los dedos de los pies, y termina comprometiendo la cintura escapular y la cintura pélvica. Y al comprometer la cintura escapular, compromete la distensibilidad torácica, lo que se conoce como el nombre de pulmón reumático, que es el estadio final de una enfermedad autoinmunitaria como la artritis reumática deformante. Hay rigidez torácica, ese pulmón no se expande, entonces aumenta la resistencia, el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para botar sangre, ¿no? Aquí hay fracturas patológicas en el caso de mal de Pot. Y finalmente tenemos la tercera causa, enfermedades vasculares pulmonares. Un ejemplo común es pacientes que han hecho trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda ha generado minicoágulos, los minicoágulos han migrado hacia el pulmón y se ha producido un tromboembolismo pulmonar. El coágulo ha ido, ha trancado el capilar pulmonar, y la resistencia vascular ha subido de golpe. El ventrículo derecho se ha visto en la penosa necesidad de aumentar la fuerza, y el ventrículo derecho ha crecido por tromboembolismo pulmonar reiterativo. Lo mismo pasa en vasculitis, en enfermedades específicas y autoinmunes. No sé, pues enfermedad de Wegener, de pulmón, en sarcoidosis en el pulmón, en lupus, con vasculitis en el pulmón, con artritis reumática, con compromiso pulmonar, terminan pasando problemas de vasculitis. El lupus, ustedes saben que termina con nefropatía lúpica, que es vasculitis en riñón. Esto es vasculitis en pulmón. Estos fenómenos, solo estos tres, enfermedades bronquiales, pleurales o pulmonares, enfermedades tóraco-esqueléticas y enfermedad vascular pulmonar, son las únicas etiologías posibles del cor pulmonar crónico. ¿Muy bien? No debemos olvidar que la elasticidad tóraco-pulmonar tiene que ver con el fenómeno natural de la hematosis. Cualquier cosa que altere, por ejemplo, tórax volante, hay gente que sufre fractura costal y que empieza a moverse de manera irregular, ese tórax que pierde la secuencialidad inspiración-expiración, va a llevarnos a la larga a algo que dure más de 3 meses, crónico. La cronicidad
son 90 días o más y puede darnos daño estructural del corazón secundario A. El corazón no participa de entrada, el corazón participa de refilón. La resistencia vascular, no tengo movimiento de esta imagen, de modo. Entonces, el corazón pulmonar crónico es crecimiento del ventrículo derecho, secundario de lateral bronquial, pleural, pulmonar, torácica, esquelética o vascular pulmonar de largo tiempo. De ahí viene lo crónico, de ahí viene lo pulmonar, de ahí viene lo corazón. ¿Qué debemos hacer en la evaluación del paciente que tiene esta patología? Primero, hay que identificar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? El paciente fuma, qué edad tiene el paciente, a qué edad ha comenzado. Mientras más precoz, ustedes han visto que se ha sustituido, por ejemplo, el fumar con el vapeo. Y han visto también que el vapeo prolongado produce algún grado de neumoconiosis por el vapeo, que termina con aumento de la resistencia vascular pulmonar, no por las complicaciones propias ni los riesgos del cáncer, en fin, pero con la misma fisiopatología de aumento de la resistencia vascular pulmonar. La morbilidad de los pacientes, hay gente que trabaja, probablemente parezca sacado de los cabellos, pero a lo mejor ustedes han visto relojes antiguos que en la oscuridad tenían un sistema de luminosidad medio verdosa, que era que cuando se exponían al sol y después se cargaba con el sol. Lo que sucede es que muchos de esos productos eran hechos por orfebres y por relojeros que utilizaban pinceles, y para poder pintar estos lugarcitos con sustancias tóxicas que después eran los refringentes de la luz, lo hacían mojando el pincel con la lengua. Entonces iban intoxicando poco a poco, una enfermedad laboral. Hay que ver cuáles son los hábitos del paciente, cuál es el tipo de trabajo que realiza el paciente y cuáles son el motivo de ingreso. Habitualmente es disnea de larga evolución. Muchos están acostumbrados a decir disnea.